Buenas a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos de Daemon Targaryen. El príncipe Daemon Targaryen fue el segundo hijo del príncipe Baelon Targaryen y su hermana esposa, la princesa Elise Targaryen. Fue hermano del rey Viserys I Targaryen, fue jinete del dragón Caraxes. El reclamo de su tercera esposa, Rhaenyra Targaryen, al trono de hierro fue impugnado por Aegon II, desatando la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, en la que Daemon participó activamente. Daemon es descrito como un hábil guerrero, además de apuesto, atrevido y peligroso. Tenía el pelo plateado y los ojos violeta típicos de la casa Targaryen, y llevaba una armadura de placas negras. Era considerado ambicioso y se ofendía fácilmente. Nacido en el 81 durante el reinado de su abuelo, el príncipe Daemon fue el segundo hijo del príncipe Baelon Targaryen y la princesa Elise Targaryen. Sus padres eran hermanos, ambos hijos del rey Jaehaerys I Targaryen y la reina Alysanne Targaryen. Tuvo un hermano mayor, Viserys, y un hermano menor, Aegon. A los 15 días de nacido, su madre lo llevó a volar a lomos de su dragón Melas. La princesa Elise murió en el 84, tras un difícil parto, su hermano Aegon murió medio año después. Devastado por las muertes, el príncipe Baelon se refugió en sus hijos Viserys y Daemon, y nunca volvió a casarse. En su juventud, el rostro del príncipe Daemon era conocido entre los ladrones, jugadores y prostitutas del lecho de pulgas. Fue nombrado caballero a los 16 años, y el rey Jaehaerys I Targaryen le dio la espada hermana oscura. En el 97 se casó en primeras nupcias con Mary Rhea Royce, la heredera de Piedra de las Runas, a pesar de que ni ella y ni el Valle de Arryn eran de su agrado. Daemon se refería a su esposa como su zorra de bronce. Durante el Gran Consejo del 101 Daemon apoyó el reclamo de su hermano Viserys, lo que le convertiría a él en su heredero. Se decía que Daemon había reunido un pequeño ejército, a la par que se rumoreaba que Lord Corlys Velaryon estaba preparando una flota para defender los derechos de su hijo Laenor. Inicios del reinado de Viserys I. Cuando su hermano se convirtió en rey se celebró un torneo en posa de la doncella, en honor del ascenso de Viserys al trono. Daemon participó en el torneo y fue derrotado en 2 ocasiones por un joven caballero llamado Ser Criston Colonia. Cuando acudió a su hermano para pedirle la nulidad de su matrimonio, el rey se negó. No obstante, se le permitió formar parte del consejo privado, desempeñándose como consejero de la moneda entre el 103 y 104, y consejero de edictos durante 6 meses. Su continua apatía durante las sesiones del consejo y la rivalidad que mantenía con Otto Hicktober, quien no soportaba su presencia, provocaron que abandonase su cargo. Tras su paso por el consejo privado, Daemon fue nombrado comandante de la guardia de la ciudad de desembarco del rey, un puesto en el que prosperó y se mantuvo por 2 años. Durante su tiempo en la guardia de la ciudad, Daemon inspiró lealtad entre sus hombres, se introdujeron mejoras en las indumentarias y armamento de sus miembros y entregó a cada uno de ellos un manto dorado, hecho por el que se les empezó a conocer como los capas doradas. La delincuencia se redujo drásticamente bajo el mando de Daemon, probablemente debido a su costumbre de infligir severos castigos sobre los malhechores. Daemon desarrolló una oscura reputación en las tabernas y en los burdeles, donde se le veía en sus ratos libres. En uno de estos burdeles conoció a una prostituta llamada Mysaria, quien serviría como su consejera de los rumores en las calles del Lecho de Pulgas. Mientras Daemon se llamaba a sí mismo, el príncipe de la ciudad, era mejor conocido como Lord Lecho de Pulgas entre los residentes de la capital. No era ningún secreto que Daemon se consideraba el heredero del rey Viserys I, durante el tiempo en que este último aún no tenía hijos varones. Daemon codiciaba el título de príncipe de Rocadragón, con el que se autoproclamó, pero el rey no veía con buenos ojos que le sucediera. Ser Hathor era de la misma opinión, por lo que propuso como heredera a la princesa Rhaenyra. El rey Viserys, sin embargo, no abordó la cuestión de la herencia, pues tenía la esperanza de concebir un hijo algún día. Cuando la reina Aemma Arryn murió en el parto de su hijo Baelon, el heredero que el rey Viserys I Targaryen siempre había querido, Daemon fue visto en un burdel de la calle de la Seda haciendo bromas de borrachos con sus amigos sobre el heredero por un día. Esto enfureció al rey Viserys, quien declaró a Rhaenyra su heredera. Tras quedar atrás en la línea de sucesión al trono, Daemon renunció a su puesto al mando de las capas doradas y se marchó de la capital iracundo, volando a lomos de Caraxes junto a su amante Mysaria, para asentarse en Rocadragón. En Rocadragón, Mysaria concibió un hijo de Daemon. El príncipe quiso regalarle un huevo de dragón a su amante, pero el rey Viserys demandó que Daemon devolviera el huevo y volviera junto a su esposa, Rhea Royce, en el Valle de Arryn. Daemon envió a su amante Alyce, pero el barco atravesó una dura tormenta en el mar angosto y Mysaria perdió al niño. Daemon nunca perdonó a Viserys por esto. Guerra de los Peldaños de Piedra. Con el apoyo de su dragón Caraxes y la flota de Lord Corlys Velaryon, Daemon dirigió un ejército de mercenarios y segundos hijos que invadió los Peldaños de Piedra en el 106. Esta guerra privada le valió a Daemon muchos enemigos en el reino de las 3 hijas de Myr, Tyros y Lys, especialmente tras asesinar a Kragas Draar en el 108. Al mismo tiempo, hizo varios amigos y formó alianzas en Pentos. En los 7 reinos, sin embargo, se forjó enemistades con varios nobles, incluyendo a la mano del rey Ser Otto Hicktober y los miembros de la casa Royce de Piedra de las Runas por su desprecio a su primera esposa, Lady Rhea Royce. Después de la conquista de todas menos 2 de las islas, Daemon se declaró rey de los Peldaños de Piedra y el mar angosto en el 109, siendo coronado por Lord Corlys Velaryon. La triarquía envió una enorme flota al mando de Rakayo Rindon para recuperar las islas, mientras Daemon se unió a la alianza contra el príncipe Daemon. Regreso a la corte. Aburrido de gobernar sobre su pequeño reino, Daemon volvió a la capital en el 111, para asistir al torneo que dio a los verdes y los negros sus nombres. Se reconcilió con su hermano, ofreciéndole su corona de rey de los Peldaños de Piedra y el mar angosto. El rey Viserys I recibió a su hermano, y le otorgó un puesto en el consejo privado. Sin embargo, ni la edad ni el exilio habían cambiado la naturaleza de Daemon. Volvió a reunirse con viejos compañeros de la guardia de la ciudad y regresó a los burdeles de la calle de la Seda.
Daemon era frío con la segunda esposa de Viserys, la reina Alicent Ictober, y sus hijos, quienes lo habían empujado aún más abajo en la línea de sucesión. Pasaba horas en compañía de su sobrina, la princesa Rhaenyra, elogiando su belleza, cautivándola con historias de sus aventuras y burlándose de su madrastra Alicent y los Verdes. Daemon le regaló libros, perlas, sedas y una tiara de jade que alguna vez fue propiedad de la diosa emperatriz Delene. Daemon y Rhaenyra volaban a menudo a Rocadragón en sus dragones, Caraxes y Syrax. 6 meses después de su regreso a Desembarco del Rey, los hermanos volvieron a pelear. El gran maestre Runciter afirmó que se trató de una pelea mientras otros afirmaban que la reina Alicent quería que Daemon se fuera. El Septón Justes alegó que Daemon había seducido a Rhaenyra, tomando su virginidad antes de su 16º día del nombre, y que los dos habían sido descubiertos por Ser Arryk Kargyl de la Guardia Real. En contraste, el bufón de la corte, Hongo, afirmó que Daemon le había estado dando lecciones explícitas a la joven sobre cómo seducir a su campeón, Ser Criston Cole de la Guardia Real, de quien la princesa supuestamente estaba enamorada. Sin embargo, cuando Rhaenyra se acercó a Criston, él la rechazó. Lord Lyon Elestron, señor de Arenal, aconsejó al lívido Viserys que Daemon debería ser ejecutado por traición. Justes, sin embargo, le recordó al consejo sobre la mancha moral de ser un matasangre y se decidió que Daemon fuera exiliado. El príncipe regresó a Piedrasangre en los peldaños de piedra y reanudó su lucha por su reino estéril. Segundo matrimonio. La esposa de Daemon, Lady Rhea Royce, murió al caer de un caballo en el 115. Daemon abandonó los peldaños de piedra y voló al valle de Arryn para reclamar Piedra de las Runas, que había sido el asentamiento de Rhea, pero la casa Royce lo rechazó. Enviado lejos del valle por Lady Jane Arryn, Daemon se volvió hacia Marcaderiva, donde volcó su atención sobre Laena Velaryon, hija de su amigo Corlys. Poco después, le pidió a la serpiente marina su mano en matrimonio. Laena ya estaba comprometida con el hijo de un señor del mar de Bravos, pero Daemon retó al Bravos y a un duelo a muerte, ganando con Hermana Oscura. Aunque los bardos dicen que Daemon se enamoró de Laena a primera vista, otros afirman que Daemon se casó con la poderosa casa Velaryon para controlar su propio descenso del poder, ya que había sido empujado en la línea de sucesión y se había ganado muchos enemigos en sus aventuras. Debido a que el matrimonio había sido sin el consentimiento del rey Viserys I Targaryen, Daemon y Laena dejaron Poniente con rumbo a Essos. Hongo afirma que la pareja fue a las ruinas de Valyria, pero fuentes más confiables indican que recorrieron las ciudades libres, visitando Pentos, Volantis, Cor y Norvos. Regresaron por un tiempo a Pentos, donde se enteraron de que Laena estaba embarazada. Sus hijas gemelas Baela y Rhaena nacieron allí en el 116. Cuando las gemelas tenían medio año, la familia regresó a Marcaderiva. Daemon le escribió a su hermano pidiéndole permiso para presentar a sus hijas en la corte, para recibir la bendición real. El consejo privado aconsejó al rey que se negara, pero Viserys le dijo al gran maestre Melas, Daemon es padre ahora. Habrá cambiado. Por otro lado, la hija de Viserys, la princesa Rhaenyra Targaryen, estaba casada con el hermano de Laena, Ser Laenor Velaryon, y residía en Rocadragón. Rhaenyra se encariñó con Laena, y las dos a menudo volaban juntas en sus dragones. Con la bendición del rey Viserys, Rhaenyra comprometió a sus dos hijos mayores, Jaehaerys y Luceis Velaryon, con Baela y Rhaena. Laena murió en el 120, el año de la Primavera Roja, dando a luz a un hijo que también murió. Más tarde ese año, Laenor fue asesinado en Villa Especia por su compañero, Ser Arl-Cowry. Según Hongo, fue Daemon quien arregló la muerte de Laenor pagando a Arl para que lo matara. Lyon Elestron, señor de Arenal, y su heredero, Ser Harwin Strong, murieron en un incendio en Arenal ese mismo año. Dado que algunos en la corte creían que Harwin era el padre biológico de los hijos de Rhaenyra, el Septón Justes sospechaba que Daemon podría haber estado detrás del misterioso incendio. Tercer matrimonio. En el 120, el mismo año en que ambos quedaron viudos, el príncipe Daemon, de 39 años, desposó a su sobrina de 23, la princesa de Rocadragón Rhaenyra Targaryen. El matrimonio fue celebrado repentinamente sin el conocimiento del rey Viserys I Targaryen, y fue escandaloso ya que ni Laena ni Laenor Velaryon, el esposo anterior de Rhaenyra, habían estado muertos más de 6 meses. Daemon y Rhaenyra tuvieron 2 hijos juntos, el príncipe Aegon nacido en el 120 y el príncipe Viserys, nacido en el 122. En el 126, Rhaenyra instó a un enfermo Lord Corlys Velaryon a que nombrara como su heredero a su segundo hijo, Luceis Velaryon. Cuando el sobrino de Corlys, Ser Daemon Velaryon, se opuso y afirmó que los primeros 3 hijos de Rhaenyra habían sido engendrados por Ser Harwin Strong, Rhaenyra hizo que Daemon apresara a Baemond, lo decapitara y luego se lo diera de comer a Syrax. Danza de los Dragones. La muerte del rey Viserys I Targaryen en el 129 provocó el estallido de una guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Si bien Viserys había declarado a la esposa de Daemon, la princesa Rhaenyra Targaryen, como su heredera, los verdes mantuvieron la muerte del rey en secreto y la noticia no llegó a Rocadragón hasta mucho después. Ser Arohatar, el padre de la reina Alicent, se oponía a la idea de Daemon como rey consorte, y Ser Criston Cole afirmó que Rhaenyra y Daemon convertirían la Fortaleza Roja en un burdel. Ser Criston coronó al hijo mayor de Alicent como rey Aegon II Targaryen. Durante la guerra civil, Daemon tenía más experiencia militar que todos sus enemigos juntos. En Rocadragón, durante la coronación de Rhaenyra, Daemon puso la corona de Jaehaerys I Targaryen en la cabeza de su esposa, posteriormente reclamando para sí el título de protector del reino. Fue uno de los principales apoyos y consejeros de su esposa. Daemon capturó a Arenal ante la inmediata rendición de Sam Strong. Después de enterarse de la muerte de su hijastro, el príncipe Luceis Velaryon, a manos de Aemond Targaryen, contrató a 2 asesinos, Sangre y Queso, para acabar con la vida de uno de los hijos del rey Aegon II.
Los enemigos que hizo el príncipe Daemon durante sus aventuras se volvieron contra los negros cuando Ser Hathor. Ahora la mano del rey Aegon II fue capaz de reclutar la flota de la Triarquía contra ellos, romper el bloqueo Velaryon y matar a su hijastro Jack Ace. Daemon abandonó a Renal cuando Aemond y Ser Criston Cole comenzaron a marchar contra la fortaleza ribereña. En su lugar, Daemon voló sobre Caraxes para regresar a desembarco del rey y asistir con Rhaenyra a la captura de la capital. Mientras buscaba a Aemond y a Vhagar, que fueron arrasando las tierras de los ríos, Daemon hizo de Ortiga su amante y dispuso Poza de la doncella como su base. El maestre Norren les informó que la reina Rhaenyra quería muerta a Ortigas. Daemon y Ortigas se separaron a la mañana siguiente. Daemon finalmente desafió a Aemond, esperando durante 13 días en Arenal, hasta este último llegó para confrontarlo. La batalla sobre el Ojo de Dioses terminó con la muerte de los dos jinetes y la de los dos dragones sobre el Ojo de Dioses, tras clavar a Hermana Oscura en el ojo de Aemond. El cuerpo del príncipe Daemon jamás fue encontrado. Las canciones narran que Daemon vivió para pasar el resto de sus días en secreto con Ortigas, con lo que muchos historiadores están en desacuerdo. Daemon no cumplió la ambición de sentarse en el trono de hierro, aunque sus hijos Aegon y Viserys sí lo hicieron. En el 170, la princesa Dina Targaryen nombró a su hijo bastardo Daemon en honor a su abuelo. Esto ha sido toda la historia del príncipe canalla. ¿Qué personaje quieres que traiga? No olvides suscribirte y darle a like. Un saludo.